Sintonía aquí en Matinal tenemos hoy nuestra segunda entrevista. Nos engalana en este set Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. También es vicepresidente del partido, exministro de Economía. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. De verdad que muy contento de empezar esta mañana con ustedes. Qué bueno. Bueno, de empezar la mañana y de estar en tierra. Sí, además. Y en tierra caliente, sobre todo. No en un frío Boston, mientras se pueda. Juan Ariel, estamos exactamente a un mes de las elecciones municipales. Así es. ¿Cómo están las cosas en el PLD a propósito de que se apostó a una alianza y de que ya queda muy poco tiempo para la realidad de los votos? Nosotros estamos muy entusiasmados, estamos contentos porque hay candidaturas que están despertando un sentimiento positivo a través de sus propuestas, siendo Domingo Contreras un ejemplo. Nosotros, todos los capitaleños, sabemos que las inundaciones de vez en cuando nos golpean muy duro y que eso tiene serias consecuencias para las personas que pierden sus bienes, para las personas que pierden sus vehículos y en algunos casos accidentes fatales, como vimos en lo relativo a la familia que estaba debajo del puente. Y es por eso que Domingo Contreras, haciendo una campaña propositiva de ideas, de propuestas, ha realizado, de hecho, un anteproyecto de ley para la solución del problema del drenaje pluvial en la ciudad del Distrito Nacional a través de un financiamiento expreso del impuesto a la propiedad inmobiliaria. En muchos países ese es un impuesto que lo manejan los gobiernos locales y que de hecho aumenta la recaudación si lo manejan los gobiernos locales porque todo el mundo nos conocemos y todo el mundo en un gobierno local conoce mejor el valor de la propiedad. Aunque aquí los gobiernos locales son particularmente débiles en lo que absolutamente tiene que ver con el coincido cobro de los servicios. Coincido contigo y creo que... A diferencia de la DGI, que tiende a ser bastante eficiente con el cobro de ese impuesto en particular. Exactamente. Entonces, por eso, en la mayor parte de los países que nosotros vemos que migran algunos impuestos del gobierno central a los gobiernos locales, es un proceso paulatino donde se inician con las alcaldías más fuertes, que pudieran ser Santo Domingo y Santiago, por ejemplo, y en la medida en que las demás van construyendo capacidades, pues se va haciendo esa migración. Quizá pudiera hacerse un procedimiento de que la dirección siga cobrando el impuesto y que un porcentaje X se quede en el municipio que lo origina. Absolutamente, eso sería una especialización del impuesto. Sí, no, porque así no llegan. Y tú conoces muy bien de esto. Y a propósito de eso, quería preguntarte, se dice que hay una notoria ausencia de propuestas en estas elecciones. Tal vez han sido las elecciones más ausentes de planteamiento y uno está casi sujeto a suponer lo que él haría si gana. ¿Cómo observa eso? Usted ha estado estuviste manejando el Ministerio de Economía, la planificación, el desarrollo. ¿Qué tan ausente tenemos este tema? Bueno, en lo que respecta al Partido de la Liberación Dominicana, insisto, Domingo Contreras, candidato a alcalde del Distrito Nacional, ha hecho una propuesta importante, interesante, en lo que respecta al nivel presidencial. Y aquí hay un tema interesante. Los candidatos tocan temas, abordan temas. Yo te traigo tantos temas, pero una cosa es tocar los temas y otra cosa es plantear esas ideas como un parámetro. Absolutamente. Por eso insisto que Domingo Contreras no solamente plantea una propuesta, lo lleva como un anteproyecto de ley y lo deposita en el Congreso. O sea que estamos viendo ya una propuesta realizada y desarrollada. En el caso de nuestro candidato... ¿El candidato presidencial comparte esa propuesta? Absolutamente. El candidato presidencial tiene una ventaja de que, como conoce muy bien los gobiernos locales, porque ha sido alcalde, es una persona que tiene experiencia en distintos entes del Estado, ha sido fiscal, ha sido alcalde, ha sido legislador, entonces él sabe bien todo lo que pudieran hacer los gobiernos locales. Y hablando, don Percio, precisamente de propuestas, vemos que nuestro candidato presidencial hace propuestas semanales. Inició con el tema de seguridad ciudadana, luego siguió con el tema agropecuario. El tercer elemento que tocó con propuestas muy concretas fue salud. En los próximos días veremos su propuesta de educación. Por ejemplo, a nivel municipal, y dada su experiencia de venir, o viene, y si ganara las elecciones, viene de un gobierno municipal al gobierno nacional, ¿sería partidario de que se le otorgue los recursos suficientes a los municipios? Se ha establecido el 10% ahora. Claro, es un proceso gradual. No se puede pasar de golpe y porrazo
de un monto a otro sin hacer una planificación fiscal, porque si no se cae en la demagogia. ¿Por qué se insiste en no entregar los fondos a los municipios? Porque los gobiernos dicen gradual, pero por el otro lado entonces le dan recursos extra a los municipios. Bueno, y sobre todo en este gobierno eso se ha acentuado mucho. Hay Con la una parte diferencia, importante de los fondos que se están entregando. con la a través de la diferencia Liga Municipal de que ha sido Dominicana. discrecional, no ha sido una política generalizada de vamos a aumentar un porcentaje a todos los municipios, sino que es parte del uso político que se le ha dado a los recursos fiscales. Porque Pero yo creo... como tú pensar en el desarrollo municipal, pero lo mantienes frenado, es decir, no te doy lo que necesitas. No te lo doy en presupuesto, pero te lo doy según Y convenio. ese es el problema, porque al no darlo en el presupuesto no está sujeto a una planificación del gasto, sino a una transferencia unilateral para que hagan política. Y ahí es que no podemos caer. Por eso yo insisto en que las cosas hay que hacerlas gradualmente, Y en a la veces medida... te la dan condicionada. Te lo doy a hacer y contén. Exactamente, o te lo doy para que compres personas o para Tanques, o como camiones. parte del proceso de compra de dirigentes políticos que hemos visto en estos últimos 3 años, pero quiero culminar la idea de la gradualidad, porque eso debe ser par y paso con fortalecer las capacidades de gestión presupuestaria. Todo eso tiene que estar estipulado en un presupuesto y tiene que estar programado a lo largo del año. Se hace una planificación trimestral en el ciclo presupuestario. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que migrar hacia un fortalecimiento de los gobiernos locales, pero no como un proceso político, sino como un proceso técnico, Juan Ariel, Institucional. institucional. economista, exministro de Economía, tuviste la oportunidad de dirigir uno de los departamentos o la dependencia más importante de un país o de un gobierno. Me gustaría saber que tú me hagas una proyección de la economía en la República Dominicana en los momentos actuales. Bueno, en este año 2024 vamos a ver un dólar que continuará aumentando. Inicio con el dólar porque es la pregunta obligada que nos hacen a los economistas en estos días. El dólar continuará aumentando y eso ocurre porque el Banco Central ha reducido las tasas de interés. Ustedes han visto cómo se tiene un constante descenso en las tasas, mientras que en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, las tasas fueron aumentando y se mantuvieron. Entonces, esa reducción del diferencial de tasas de interés hace que los ahorros en dólares sean más atractivos que los ahorros en pesos. Por eso hemos visto que se ha deslizado la tasa y eso continuará aumentando. Escuché una opinión en estos días, hace como 2 días, de unos economistas en una tertulia que evaluando el cierre y la proyección del año. Y una de las conclusiones es que aquí hay dólares suficientes en el mercado. Pero parece que hay cierta manipulación de la situación. No, yo no ¿Cómo soy... tener un control y que eso refleje una realidad en ese intercambio necesario de la economía? Yo Sobre no todo soy... porque a finales de año siempre hay un pequeño pico, pero que normalmente Normalmente en viene enero. No, al revés. Normalmente en enero arranca en hay un enero. aumento. Pero Claro. ¿hasta cuándo es normal este deslizamiento? Varias cosas. Yo no soy partidario de ¿Qué tan real decir... es de la cantidad de dólares suficientes en el mercado? Yo no soy partidario de decir que los problemas en los precios se deben a que están reteniendo, a que es un afán empresarial por aumentar los precios. No, los precios reflejan la oferta y la demanda en una economía. Y en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente. Es decir, es más el dinero que sale porque estamos comprando cosas que el dinero o los dólares que entran porque no se están comprando cosas. En pocas palabras, son mucho más las importaciones que nosotros hacemos que las exportaciones. Entonces, eso es lo que se conoce en economía como déficit de cuenta corriente. Eso debe de ser cubierto con dinero que entre a través de la inversión, ya sea inversión extranjera directa o inversión de portafolio. Y es justamente ahí donde, cuando se reduce el diferencial de tasas, ya no entran tantos dólares buscando el atractivo de las inversiones en pesos porque están bajando las tasas de interés. Y ahí se desliza el tipo de cambio. Y debo decir que es algo que a mí particularmente no me asusta. Es normal que el tipo de cambio suba, baje. O sea, que no podemos asociar a que cuando sube el tipo de cambio es que hay problemas en la economía, no. Ni siquiera por la cercanía a los 60, que es una barrera. Es una barrera más psicológica que económica. Sí, le tenemos miedo. Es más psicológica que económica, no pasa nada. Y de hecho, mejora la competitividad del sector exportador. ¿A qué obedece que el Banco Central estuvo reflejando una alza en concordancia con la tendencia internacional
Sin embargo, ha comenzado a bajarla aquí. Ahora está creo que en 7, ¿verdad? Llegó a 7. La tasa de política monetaria está en 7 7%. El Banco Central, cuando vio que el crecimiento económico estaba muy bajo, o sea, estamos hablando de que República Dominicana es uno de los países que menos creció en toda América Latina en el año 2.45 más o menos. No, 2.1% enero-noviembre. Entonces se proyecta que estaría cerrando enero-diciembre cerca del 2.3%. Esto es muy bajo. República Dominicana normalmente crece entre 5 y 6. Nunca somos el país de menos crecimiento de América Latina, ni estamos en ese grupo. ¿Y qué es lo que está incidiendo? Varias cosas. Lo primero es una baja inversión pública. Este es un gobierno que se ha caracterizado por un excesivo gasto corriente y por un muy reducido gasto de capital. De hecho, estamos teniendo los niveles de inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, como porcentaje del tamaño de la economía, más bajo de los últimos al menos 50 años. Creo que fue en el periodo de la Guerra de Abril que se tuvo un porcentaje tan bajo. Entonces eso le quita capacidad de dinamismo a la economía, porque ustedes saben que cuando se está construyendo escuelas, hospitales, carreteras, no es solamente las personas que están trabajando ahí, sino que se está demandando bloc dominicano, varillas dominicanas, pintura dominicana, multiplicador, y hasta los trabajadores que están en esa obra van a comer a las fondas cercanas, compran en los colmados. Entonces, el elemento, perdón, quiero concluir la idea, el elemento de la baja inversión pública es muy importante. Y un segundo elemento, por supuesto, es que el Banco Central estuvo aumentando mucho las tasas de interés en el año 2021 y 2022, y eso frenó también la inversión privada. Entonces, caída de la inversión pública, ralentización de la inversión privada, afectó mucho el crecimiento en el 2023. Estás como profesor en Harvard. Sí. Es así, ¿verdad? Así es, así Entonces, es. me gustaría saber si esto no interfiere en los momentos actuales en tu vida política. Háblanos un poquito de eso. Claro que sí. Primero, todas las opiniones que digo es personal, no a título de la universidad, que tengo que hacer esa aclaración. ¿Qué va a pasar, obviamente, Sí. del ámbito político? Hasta el momento yo he podido conciliar ambas tareas. Mi responsabilidad principal en esta campaña es el programa de gobierno. Ya está listo, está en revisión final. Entonces eso se ha podido hacer porque además la tecnología nos ayuda. Tú mismo tienes una laptop ahí, claro, y eso ayuda a que uno esté en constante comunicación. Ya no hay distancia. Ya no hay distancia, pero además yo vengo con mucha frecuencia. Okay. Yo me paso aquí la mitad del año. La mitad del año que me paso allá, pues estoy en contacto a través de la tecnología. O sea que no ha afectado hasta el momento, y cuando culmine mi contrato, pues ya me reintegro a tiempo completo. Tomando en cuenta la política ya y el nivel de análisis que se le da a la política, la conclusión general es que hay una polarización ideológica sumamente marcada en los Estados Unidos y que aparenta estar en crecimiento, y contraste con lo que pasa aquí, donde parece no haber para nada una polarización ideológica y donde la misma carencia de propuestas para fines electorales muestra que aquí se está decidiendo por otra cosa que no son las causas ideológicas. Ciertamente la República Dominicana lleva décadas de acercamiento al centro ideológico. O sea, en República Dominicana no se ve ni una extrema izquierda que desconoce la propiedad privada y que quiere que la actividad la realice el gobierno, ni una extrema derecha que desconoce que las personas tienen el derecho a una vida mejor y que dejan todo en manos del mercado. No se da eso, todo el mundo migra al centro, pero en muchos países el centro parece que ha aburrido, y por eso no solamente lo vemos en Estados Unidos, también aquí en la región vemos a un Milei en Argentina, vemos a un Boric en Chile, dos contrastes muy distintos, vemos a un Petro en Colombia, mucho más a la izquierda. Entonces, digamos que República Dominicana se ha mantenido en ese centro, pero yo insisto, más que por falta de propuestas, al menos el PLD, propuestas han tenido de sobra, tanto en el nivel municipal como en el nivel presidencial. Ahora, decía una cosa interesante, y te quería preguntar sobre esto, el crecimiento de la economía. Hay quienes dicen que aquí no se ha armado un lío porque el crecimiento de la economía ha sido en promedio alto. Pero la brecha entre el grupo más rico y la gran mayoría menos pobre se va ensanchando en el caso dominicano. ¿Hasta cuándo puede resistir una economía de esa dinámica con un crecimiento bajo? Justamente, el alto crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana históricamente, de hecho, en las últimas 5 décadas previo al COVID, fue un crecimiento promedio de 5%, líder en la región. Ahí a veces compitiendo con Panamá por ese primer lugar,
pues obviamente que reduce la tensión política por los extremos. En los últimos años fue un crecimiento económico que redujo mucho la pobreza. Entre el año 2012 y el año 2019, la pobreza se redujo de un 39.7% a un 20.3% previo a la llegada del COVID. Que se creaban empleos, que mejoraba el salario real, dígase la capacidad de compra de las familias, y eso ayuda a que no sea apetecible la extrema izquierda ni la extrema derecha. De todas formas, en la medida en que entramos en un periodo de crecimiento bajo, de un crecimiento que no crea empleos y con un aumento de la desigualdad, pues entonces ya empiezan a colarse las propuestas políticas de los extremos y eso es preocupante porque eso rompe un poco el consenso político que ha tenido la República Dominicana. El nuevo programa del PLD que están armando, ¿hay alguna novedad? Sí, muchas cosas. ¿Y en cuáles aspectos? En varios aspectos. Lo primero es... Primero, ¿es una propuesta de centro? Sí, es una propuesta que privilegia el mantener la estabilidad macroeconómica como eje fundamental del desarrollo de la República Dominicana, pero eso no es nuevo, ¿verdad? Porque eso ha sido siempre. Pero nuevo viene muchas cosas. De identificar es de los temas que tenemos. Tenemos transporte, tenemos seguridad social, tenemos reforma fiscal, tenemos... educación, la informalidad, la educación. salud. En esos temas, salud, bueno, el tema de seguridad social, ¿hay algunos planteamientos que nos puedan poner a pensar que el PLD haría algo diferente? Absolutamente. Lo primero es un uso intensivo de las tecnologías en varios ámbitos, en el ámbito de seguridad, porque ahora no solamente el uso de las cámaras 360, sino también el uso de la inteligencia artificial como mecanismo para predecir los crímenes, donde dice, mira, los algoritmos están diciendo que va a aumentar la criminalidad en esta calle y eso ayuda a que se mueva una mayor cantidad de policías a esa zona para controlarlo. También el uso de las tecnologías en la salud, donde una persona en Bauruco, en Independencia, pueda a través de la teleconsulta acceder a un médico especialista desde aquí, desde la capital, mediado por un médico general en esa provincia. Entonces, eso ayuda bastante también en educación. Pero también el reconocimiento de importantes desafíos que estamos teniendo. Por ejemplo, el cambio climático. Nosotros tenemos que adaptar nuestra infraestructura a los retos del cambio climático que hace que una inundación desborde la capacidad que tiene nuestro sistema pluvial, por ejemplo. Juan Ariel, ayer el gobierno desde la consultoría jurídica defendió la aprobación de la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones en el PLD con este tema? Bueno, los abogados pudieran abundar mucho más que yo en ese sentido porque hay un cuestionamiento de los derechos fundamentales, de cómo es una ley que permite una intervención demasiado directa en la intimidad de la persona, porque cualquier persona puede ser llamada a dar declaraciones que lleguen a su intimidad, donde se legitimiza el uso de las tecnologías para interferir en las comunicaciones de las personas. O sea que hay un cuestionamiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Juan Ariel, un mes ya para finalizar, para las elecciones municipales, ¿cuál es el panorama que vislumbra Juan Ariel, el PLD, de cara a estos comicios? Muchos candidatos que están despertando interés. Un Luis Alberto en Santiago, que todo el mundo reconoce que es un excelente gerente y que tiene Santo Domingo Este. Voy a Santiago en breve. En Santo Domingo Este, que va a rescatar una alcaldía que la verdad está siendo posiblemente la peor alcaldía del país. ¿Están peleados esos números en Santo Domingo Este? No, Luis Alberto ahí va con una ventaja bastante cómoda. Insisto, es muy fácil ganar en el caso de una alcaldía donde todos sabemos que el cúmulo de basura arropa a los ciudadanos de Santo Domingo Este. Un Víctor Fadul en Santiago también, un muchacho joven que ha demostrado en su paso por la Cámara de Diputados que tiene un dominio de los principales temas. Domingo Contreras, reconocido por todos como el mejor técnico municipalista del país. Entonces, eso por dar solamente 3 ejemplos. Lenín de la Rosa en San Juan de la Maguana. O sea que hay muchas candidaturas emblemáticas que hacen que la población esté viendo un mejor manejo en los gobiernos locales de parte del PLD.
Bueno, Juan Ariel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Que te vaya bien por el frío y luego en el calor de las elecciones. Así es, así ¿Cuándo te es. vas? El próximo martes ya ¿Y me toca regresa? retornar. A mediados de febrero, 15 de febrero. Al calor de las elecciones. Al calor de las elecciones. Señores, despedimos a Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político, vicepresidente del PLD, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Señores, vamos así a despedir la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.